Bueno, pues ahí cuando tú me des autorización, tú me avisas. Ah, Dos. directivas de privacidad. Dice descartar, me sale acá, le doy descartar. mm, Dice la grabación se ha iniciado. Al asistir a esta reunión acepta Sí, ser grabada, ta, ta, ta. Ahí sí, listo. listo. Muy buenos días, buenas tardes o buenas madrugadas en el momento en que nos estés escuchando. Yo soy Gabriel Uribe y estás en Wake Up Tea, Riqueza Consciente, en esta tercera temporada, donde vamos a tener reflexiones sobre riqueza, entrevistas con personajes relevantes en el mundo de la creación de la riqueza consciente y todo lo que a mí se me antoje ir publicando poco a poco. Gracias por habernos escuchado en la primera y en la segunda temporada. Y si esta es tu primera temporada, te pido por favor que también para que encuentres generes contexto de algunos de los tópicos que hablamos, te pido que veas en Spotify o en la plataforma donde nos estés escuchando los capítulos anteriores. Y el día de hoy tenemos a José Luis García Zúñiga. Él es un bogotano apasionado y comprometido con el desarrollo personal. José Luis ayuda a identificar esos patrones de comportamiento que te permiten crear una vida deseada y te acompaña en ese proceso de cambio. Es cofundador del programa Amarte S.TS y abundantemente. También es creador del programa de 91 días de liderazgo personal para mujeres, co-creando el primer maratón de desarrollo de potencial humano en Clubhouse y un gran amante de las conversaciones que elevan el nivel de conciencia. Personalmente, con él soy coautor en el libro Coaches de Vida, líderes que inspiran coaches de vida. Y la verdad ha sido un gusto el poder convivir con él a lo largo de la escritura del libro, a lo largo de él ayudándome a sacar algunos de los proyectos en Clubhouse y además, y bueno, su sensibilidad para estos temas de conciencias, para tocar para analizar esos detalles finos de creencias, me ha sido algo que me ha fascinado en las conversaciones que hemos tenido. Y bueno, pues lo tenemos aquí para que nos cuente cómo él crea su riqueza consciente. Entonces, pues José Luis, muy buen día. Gracias por estar aquí en esta, por lo menos, mañana fría de septiembre en México. ¿Cómo está Bogotá por allá? Muy bien, Gabriel. También mañana fría de Qué bueno. septiembre acá en Bogotá. Oye, pues, José Luis, ¿cómo llegas a donde estás ahora? Sé que tienes una vida que no todo el tiempo estuvo en el desarrollo humano, pero gracias a eso has estado ahorita ayudando a muchas ejecutivas y mujeres en esto. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a este momento? ¿Cómo llegué? Bueno, muchos puntos. El primero fue cuando a los 13, 14 años me hice la pregunta de no cuál era mi propósito, sino cómo se identificaba esto del propósito, Ok. debido a que estaba en un ambiente donde se hablaba mucho del tema. Y esa pregunta me llevó a vivir una de los 14, 15 años hasta los 23, una vida así medio desordenada, porque como no encontraba la respuesta, entonces dije, bueno, como no sé cuál es ese tal propósito, entonces voy a vivir mi vida. Y vi una cantidad de situaciones así súper, súper loquísimas. Incluso en el libro hablo mucho de ello, el libro que comentabas de Coach de Mm, Vida. Y hubo dos momentos muy puntuales donde dos personas, en dos momentos muy, muy intensos así de vivencias en mi vida, no, me dicen, usted está hecho para cosas más grandes. Y ok. eso fue como para mí, cuando ellos me lo dijeron, yo lo traduzco en una pregunta, ahí en la primera vez hice como un cambio en mi vida muy, muy intenso de situaciones que estaba viviendo. Eso fue como a mis 17, 18 años.
Ahí cambio unas cosas, pasan, empiezo a construir proyectos, tengo mi primer negocio a esa edad, luego llego ya a mis 23 con negocio, no era profesional en ese momento, pero estaba muy bien, estaba mejor que muchos compañeros míos, pero otra vez quedo como con ese sinsentido, ahora ya tenía el dinero, ya era independiente, era joven, tenía acceso a cosas que antes no tenía, pero otra vez vuelvo a ese momento de, ¿y ahora qué? Ya tengo lo que dicen que había que conseguir y joven, pero no me sentía otra vez como sin sentido. Y vuelven otra vez y me dicen en otro momento así muy neurálgico de mi vida que estaba hecho para cosas grandes. Y vuelvo y yo me pregunto, ¿estoy hecho para cosas grandes? Y ahí empiezo otra vez en una búsqueda personal. Ahí aparece en mi vida la que actualmente es mi esposa Jennifer. Y yo estaba en ese momento en la vida en la que ni avanzaba ni retrocedía, estaba ahí como neutro, como estado zombie. En flotación. Exacto, ahí, andando por la vida. Y ella me dice algo, ella sí no me dijo, estás hecho para cosas grandes, ella me retó. Yo estaba súper desconectadísimo de toda esta información de crecimiento, de desarrollo, la mentalidad, todo esto estaba para mí, nada, nada, nada. Incluso yo creo que para ese momento en mi vida me había leído solamente un libro en mi vida. Ok, ok. Y yo estaba así cuando ella me dice, mira, yo conocí una información, ella apenas estaba saliendo conmigo, yo conocí una información de crecimiento y yo lo que entendí es que si yo entro a tomarme este taller, a tomar esta información, voy a entrar en una frecuencia de información diferente. Ok. Entonces, tú estás ahorita estamos los dos en una frecuencia, por eso estamos como juntos y todo está funcionando. Pero yo voy a entrar a hacer ese entrenamiento. Y ella es súper decidida y me dice lo siguiente, yo me voy a tomar ese entrenamiento. Si tú te lo tomas, pues miremos hacia dónde nos lleva y qué pasa con esta relación. Si no te lo vas a tomar, yo creo que mejor dejemos hasta acá. Y yo quedé, ¿y por qué? Me dice, claro, porque yo voy a estar en una información, tú vas a estar en otra, y yo no voy a poderte llevar porque no siento que tengas la fuerza y el ese para poderte llevar, porque yo estaba en ese momento, en un momento de mi vida en el que no tenía una visión a futuro, no Mm. sabía qué quería hacer, en una negatividad total porque acababa de perder también mi negocio, una cantidad de cosas fuertes. Y ella me dice eso y en ese momento era como lo mejor que estaba viviendo yo en mi vida y era una persona que me había encontrado en mi peor situación y aún así estaba conmigo. Y cuando ella me dice eso, yo dije, ¿en serio? Y lo A más loco pesar es de que, que yo estaba así. sí, sí, o sea, estaba yo en mi peor situación. Yo no creía en mí y mucha gente no creía en mí y ella estaba igual conmigo. Y ella me dice eso y yo antes de que ella me dijera eso, yo ya estaba pensando como las cosas que uno siempre se dice, no tengo tiempo, no tengo dinero, eso no es para mí. Yo ya estaba mirando qué decirle para decirle, no, gracias, no es para mí. Cuando ella me dice eso fue como, wow, eh, wow. Y yo le dije, no, pues, ¿qué hay que hacer? Y ya ahí es donde empiezo yo con este mundo, con esta información, con todo esto. Ok. Y fue un entrenamiento como de 4 o 5 meses intensísimo. Y ahí yo dije, eso está buenísimo, esta información está muy poderosa. Eso me llevó a identificar una cantidad de paradigmas, de comportamientos, de pensamientos, de actitudes, de empezar a darme cuenta por qué estaba creando la realidad que estaba creando para mí. Y dije, eso está buenísimo, yo quiero dedicarme a esto. Ok. Oye, por ejemplo, en esta cuestión y más por el capítulo de tu libro, pero también lo has mencionado varias veces, ¿cuáles son como esos mayores miedos a los que se enfrenta alguien cuando se hace la pregunta de estoy hecho para cosas más grandes? Ah, El miedo yo creo que es el cuáles son esas cosas más grandes. Y pues ok. también, yo creo que no importa el contexto en el que uno esté, porque cuando me lo hicieron la primera vez, estaba muy joven y no tenía ni idea por dónde iba mi vida. Y en ese momento cuando me la hicieron, estaba en la madrugada, en las calles, no en las mejores condiciones. Y pues en ese momento yo dije, o sea, mi vida está arruinada, las decisiones que he tomado me confirman que la estoy arruinando aún más. Y este personaje me dice que estoy hecho para cosas grandes. ¿Cómo así? ¿De dónde? ¿De dónde él puede ver eso? Pero,
fue como que creí un poco en lo que él dijo ahí y empecé como, ¿en dónde estará eso? Y empecé en esa búsqueda de dónde estarán esas cosas grandes. La segunda vez que me lo dicen, porque yo dije, bueno, en ese contexto no lo creía mucho por cómo estaba viendo. Claro, La segunda vez que me lo dicen, ya tenía un negocio, estaba bien económicamente, era joven, digamos que el contexto era diferente y vuelven y me lo dicen, pero volví a sentir la misma incertidumbre, la misma duda y la misma situación que sentí cuando años atrás. O sea, que yo me di cuenta que no se trataba de tener más o de tener menos, de tener más información, más resultados. Se trataba de algo más personal, de una búsqueda más interna. Y ahí es que cuando Jennifer me dice lo que me dice, y cuando entré yo en este mundo, yo me enamoro de eso porque dije, wow, acá lo que yo estuve buscando afuera estaba adentro. claro. Y ahí fue donde empecé a encontrar la respuesta a esa pregunta que me dice, ¿estoy hecho para cosas grandes? Y me di cuenta que estaba todo dentro. Ah, okey, okey. Entonces, a ver, sí te entiendo. O sea, de las cosas que como que cuando una persona se encuentra con esa pregunta, o se empieza a hacer esa pregunta, cuando va acompañado de ti, eh, uno de las confrontaciones más grandes es como contestar la misma pregunta, ¿y qué sería eso más grande? Ah, y ¿Qué que sería eso más grande? sí, o sea, ¿eso es lo que más los reta o más los asusta? Claro, es la pregunta. Yo por eso yo hago una analogía siempre que voy a empezar a trabajar con una de mis clientes. Siempre que vamos a empezar les digo, antes de empezar a construir ese edificio, Ujú, esa estructura poderosa que va a sostener todo lo que crees de aquí en adelante, al igual que cuando se va a construir un gran edificio, tú te das cuenta que lo que hacen es primero cavar muy profundo para claro. poner unas muy buenas bases. Sí, sí, Entonces de yo les digo, lo cimientos. que vamos a hacer es exactamente eso, porque fue lo que descubrí conmigo. Hay que empezar a cavar bien profundo y el cavar bien profundo requiere remover muchas cosas, Claro, muchas claro. cosas. Y es ahí donde yo empecé a darme cuenta que por eso es que no encontramos, porque también hago una analogía con relación a eso. Al humano el viajar y explorar mundos fuera, la Ujú, luna y galaxias, y hemos creado telescopios y cosas impresionantes, tecnología impresionante para ver hacia afuera, pero mucho no hemos podido todavía explorar hacia adentro. Hasta donde yo he podido investigar, creo que el 100% del fondo marino no ha podido ser no, pues completamente sí. explorado. Y el tema del reto, incluso hay películas y mitos y libros Ujú, muy bonitos de ir al centro de la Tierra, porque claro, ir hacia adentro es más difícil al parecer incluso que ir hacia afuera. claro. Entonces, en esa exploración es todo un viaje de autodescubrimiento. Y claro, cuando nos hacemos la pregunta, ¿estoy hecho para cosas grandes? Yo creo que hemos hecho un viaje tan superficial que no podemos ver o sentir esa certeza de, wow, cosas grandes. Y es más como algo que se siente, que se experimenta y desde ahí se Ah. empieza a crear. Em, ¿qué beneficios tienen tus clientes cuando trabajan contigo? ¿Qué beneficios tienen los clientes cuando trabajan conmigo? Sí, 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 en Se, particular las clientas, ¿sabes? Como cuéntanos sí. alguna anécdota que te haga sentirte orgulloso de eso. Hay una cliente que de todas es la que como que más me genera impacto porque casi todas las clientes con las que trabajo o son ejecutivas, son independientes, Ujú, tienen algún proyecto y están como en un nivel. Pero una chica con la que yo trabajé, eh, primero ella, cuando llegó, llegó como en esa búsqueda de información un poco nerviosa, como tímida. Cuando ya conocí su historia y ella me dijo, pero yo lo quiero hacer, en serio, quiero comprometerme. Porque me sorprendió y porque yo con ella me siento como que fue un proceso bien bonito. Porque ella vive en un país aquí en Latinoamérica, en su país vive como en una veredita, como en un pueblo pequeño, y ella es secretaria asistente de la directora de un colegio del pueblo. O sea que no genera muchos recursos, vive pues en un pueblo y es muy machista. Y ella empieza con todo su trabajo llena de muchos miedos, llena de muchas inseguridades, como que con un camino no muy definido. Y en el proceso de trabajo, también descubro que estaba pasando por una situación de salud muy fuerte. Su sistema digestivo estaba completamente destruido. Ella también tenía un pronóstico de vida muy corto,
a menos de que le hicieran una cirugía y su cuerpo recibiera esa cirugía. Y ella lo que tenía era un deseo de vivir. Ella es lo único que me decía, yo tengo es un deseo fuerte de vivir y de salir adelante con esto. Y sé que parte de lo que yo me causé, me lo provoqué yo, o sea, lo que estoy viendo y me lo provoqué yo. Y ella en el proceso empieza a sanar con ella de una manera tan hermosa, a descubrirse y a reconocer su grandeza. En el proceso trabajando con nosotros, le hacen su cirugía. Ella me dice que vive un momento muy, muy intenso porque está en el hospital, la dejan en una habitación completamente sola como por 15 días y me dice, estaba yo sola, solamente tenía la visita de las enfermeras y ahí, más que sentir miedo, después de todo lo que hemos trabajado, lo sentí como un espacio para reconciliarme conmigo. Mm, Entonces tuvo casi 15 días de retiro ella ahí en su proceso, aparte de su recuperación, de su proceso de cirugía, de asimilación de estos nuevos órganos en ella. Y luego de todo esto, ella, una chica que era la asistente de la directora del colegio, de un ujú, pueblo que era un poco machista y estaba como en una situación, en la familia también se veía mucho eso. eh, Después de haber trabajado estos 91 días, ella sale. Hoy está estudiando psicología. Creó un grupo de lectura en el que ella hace tomó una serie de libros porque como me decía, no tengo información para poder empoderar mujeres o como para claro, transmitirlo. Yo le dije, ¿qué tienes a tu alrededor? Y me dijo, libros. Puedo compartir libros, información. Entonces creó el grupo de lectura donde comparte libros. Ella lee mucho sobre Luis Hay, entonces comparte ok, toda esta ok, información de Luis Hay. Su cuerpo se ha sanado de una manera impresionante. Ya está pensando con lo que está estudiando de psicología, empezar a cómo empoderar y impactar la vida de las mujeres de su pueblo. eso, Incluso ya está pensando en su país. ¿Y cómo wow, pasó ella de ser la asistente de la directora del colegio a crear esa visión tan poderosa, cambiando su imagen de sí misma en este mundo en esos 91 días que estuvimos trabajando? Para mí, ella es como el caso más que tengo así como ok, más resonando así siempre. ok, qué lindo. Ah, y ahorita me queda con la pregunta de ¿qué, qué tanto conflicto de repente esta palabra de grandeza o de para algo más grande, qué tanto eso puede llegar a asustar a alguien o puede parecer que, no sé, s- cosas como cosas tan grandes como ser una mamá o un papá presente, hacer dinero suficiente, podrían menospreciarse en esta visión de grandeza. No, pero eso no es grande, versus, creo que es bastante loable. ¿Qué tanto te encuentras con eso, con de repente con esos conflictos? Es lo que más encuentro, porque siempre estamos comparándonos con algún punto de referencia que tenemos. Si Ujú, en la casa era el dinero, entonces es el dinero. Si claro, el punto de referencia es mi imagen personal, entonces es mi imagen personal. Si el punto de referencia es qué tan buena o qué tan mal madre o padre soy, entonces depende del punto de referencia que tengamos y cómo nos estemos relacionando también con esa imagen de padre, de madre, de mm, jefe, y porque incluso los jefes los vamos convirtiendo como en ese papá y en esa mamá, claro. a los amigos los vamos convirtiendo en ese papá y esa mamá, y a la sociedad los vamos convirtiendo en ese papá y en esa mamá a la que yo le estoy como mostrando y todo el tiempo mis resultados. Y desde Ok. ese punto de referencia es que se genera una presión. Yo siempre les digo también una frase que siempre repito es, no menosprecies el día de las pequeñas cosas. Mm, No menosprecies el día de las pequeñas cosas. Que de ahí parte mi claro, camino. Yo empecé a apreciar esas pequeñas cosas. claro. Oye, ¿y cómo ya José Luis, digamos, genera su propia riqueza consciente? Riqueza consciente, hablando para los que nos escuchan, siempre es lograr el balance entre el dinero, el tiempo, el amor
y la salud. ¿Cómo lo hace en su día con día, con estas gran capacidad que tienes de estar en Clubhouse casi, en muchos horarios y tener tu práctica, pues casi llena con personas de fuera, de gran parte de Latinoamérica y de Hispanoamérica? ¿Cómo la generas tú? ¿Cómo la genero? Mm. Eh, yo aprendí, eso fue todo, ese fue todo mi camino, digo yo, desde los 13 años hasta los 37 que tengo ahorita, eh, a conectarme con el momento, a conectarme con el momento presente. Ahí está mi abundancia, en Ok. ese momento presente. Cada momento se fue construyendo. Un ejemplo que tú comentabas, lo de la maratón y lo de Clubhouse. Yo empecé hace 6 meses, en noviembre 2017 más o menos entré a Clubhouse, es un corto tiempo, y cada que se iba presentando una situación la iba tomando sin presionarme, sin expectativas. Yo siempre les digo, hay que tener una clara visión a futuro, pero esa clara visión a futuro ya la tengo, es una imagen, ya está ahí, la suelto, pues ya no puedo hacer más nada con ella sino tenerla, la suelto y me devuelvo acá. Y acá me concentro en qué es lo que puedo hacer acá Uy. y ahora para ir construyendo esa visión. Y ya. Y las cosas, mira, se dan de una manera tan armoniosa. Y ahí es donde he empezado a entender lo que es el fluir. Mm. Ok, ok. ¿Y tienes alguna rutina, algún hábito, algo que pudieras compartir con los que nos escuchan? Cosas que son básicas para ti para seguir manteniendo este fluir, seguir manteniendo este día con día. Lo de las rutinas, si le preguntaran a mi esposa saca una hoja de Excel y les dice, lo que yo hago es, yo no soy tanto de rutina, pero lo que sí me funcionó, ¿qué fue? Eh, y ahí es donde yo creo que ha estado el poder construir cada vez cosas más grandes y se van presentando. Uno, el compromiso. Y algo que aprendí de mi guía hace muy poco y comprendí más bien. Tú no te puedes comprometer en otro tiempo que no sea el presente. El compromiso solamente puede ser con el presente. Tú te puedes Ujú. comprometer con lo que tienes aquí y ahora. No puedes comprometerte en otro tiempo y espacio. Eso. Mm. Lo otro, yo hoy en día todo, no me comprometo no le digo sí a algo si no lo calendarizo. O sea, si yo inmediatamente, si yo te digo a ti que vamos a hacer algo, yo me siento en ese momento, abro mi calendario, miro mi calendario y me aseguro que quede eso calendarizado, que quedó registrado, que yo lo voy a ver por todo lado y me aseguro también de que no se me cruce absolutamente con nada. Claro. En ese momento me estoy comprometiendo con lo que voy a hacer contigo y me comprometí a tomar esa acción y me comprometí con también mis otras actividades que ya tenía y con las que ya tengo. Entonces ahí estoy generando eso. Entonces para mí el tema de la organización, yo uso hoy en día eso gracias a mi esposa, todo lo calendarizo. Hoy en día no hay excusa, hay tecnología. Claro. Incluso cualquier persona que quiera generar conmigo, yo siempre les envío un enlace y eso de una vez me lo registra por todo lado, por todas las herramientas de calendarización. Porque incluso fíjate que a mí me pasó algo y no nos damos cuenta. Como estoy haciendo tan consciente todo esto cada día, me di cuenta de que me pasó. Me inscribí para tomar un taller con mi esposa. Me enviaron un WhatsApp diciéndome la fecha de la primera reunión como para tomar datos y como para mirar quiénes van a asistir y como dar las inducciones, va a ser tal día a tal hora. Y yo miré el WhatsApp y yo, perfecto, lo dejé ahí. Llegó ese día y yo estaba en otras cosas porque tenía ocupaciones y al día siguiente tenía una reunión con ese mismo grupo, yo tengo una reunión y empezaron a hablar de la reunión que tuvieron el día anterior hablando de ese curso. Y yo,
ay, yo no estuve. Y le escribí al instructor, le escribí, yo no pude estar, no sé qué. Y él me dijo, bueno, no pudiste estar. Y yo, es que siendo honesto, no lo registré en mi calendario y me dijo, ok, perfecto, no pudiste estar, ya no estás. Sí. No estabas comprometido con ese momento. Y yo dije, wow. Y pues claramente ya. Y ese es un curso que no habían abierto como en 2 años. Lo abrieron ahorita y pues quién sabe cuándo lo volverán a abrir. Y era algo que para mí era importante, para mi esposa era importante. Y yo dije, mira, no menosprecies el día de las pequeñas cosas. Claro. ¿Cuánto me costaba a mí simplemente haber recibido el mensaje, haber mirado la fecha, haber abierto mi calendario y haberlo registrado y ya? Ujú. Pero tenemos el hábito de para después o llegamos tarde y damos una muy buena justificación y al final no estábamos comprometidos con hacer eso, porque si hubiésemos estado realmente comprometidos, hubiésemos hecho lo que fuese necesario para estar ahí. Entonces, lo que ha hecho la diferencia, en ese momento me volvió a recordar la importancia de esos pequeños detalles. Mira, eso me pasó hace recientemente Claro. y estoy trabajando en eso constantemente, pero eso me recordó que lo que he construido en los últimos meses y años, porque yo empecé tarde, yo le digo a todos, hay gente que yo miro en Clubhouse, personas que son coaches, ingenieros, no sé qué, con no sé cuántos años de experiencia, yo dije, Dios mío, y yo digo, yo empecé tarde todo mi camino, pero lo he podido construir porque he sido me he comprometido con cada una de las cosas que me he comprometido, y ese nivel de compromiso, de entrega, me ha puesto donde estoy hoy en día, me ha traído la abundancia porque en cada momento he entregado lo que tengo para entregar, que es la abundancia que tengo en ese momento, y la doy, y cada que surge algo me comprometo. Y estoy en muchas cosas que yo hoy le decía a mi esposa hace una semana, a mí me impresiona cómo yo antes no podía estar en una sola actividad y hoy estoy en muchas actividades y en todas estoy fluyendo muy bien, el tiempo se da perfecto y todo eso, pero es porque estoy aprendiendo a darle prioridad al tiempo, a cada actividad, a cada momento. Si yo ahorita estoy contigo, no estoy Claro. pensando en lo que tengo que hacer ahorita en media hora, estoy acá contigo. Y eso yo creo que ha sido la clave de los resultados que he ido generando. En Y Clubhouse fue lo mismo. y En creo que ese sentido de presencia sí creo no lo había podido yo detectar, y sí es algo que, eh, la gente que nos está escuchando no te conoce tanto, pero, creo que es una de las cosas que a mí me generó mucha atracción, esta capacidad de estar presente, esta presencia tuya en cada momento que estamos, que en este mundo creo que hay, un exceso de repente de oferta para distraernos. Entonces, Sí, y más de repente haciendo cosas en línea, pues te aparecen todos tus dispositivos en diferentes pantallas. Entonces puede ser, es un ámbito muy que puede alejarte muy fácilmente del presente. Y creo que eso de atraer esta presencia, creo que es muy apreciada y y sí se nota, o sea, es muy notable cuando estás, eh, aún en línea, cuando estar contigo. La verdad, eso, ahorita que lo mencionas, es bastante interesante. Y eso, pues, tiene que ver con tus hábitos actuales y seguir puliendo tus propios hábitos. Muy bien. Oye, José Luis, ¿de qué te sientes orgulloso el día de hoy? ¿de qué me siento orgulloso? Ajá. De siempre, de alguna manera, haber sido como fiel a esa búsqueda de los 13 años. Okey, okey. ¿Y de qué te quieres sentir orgulloso en los siguientes 3 años? ¿De qué me quiero sentir orgulloso en los siguientes años? Eh, de sembrar. Yo siempre estoy pensando en que soy como un árbol que tiene fruto y ese fruto tiene semillas y esa semilla se siembra en tierra fértil y cada que estoy con una persona en una sala, el libro que se escribió ahorita, estoy pensando que ahí se está sembrando una semilla en tierra fértil, una semilla. Entonces es como dejar esa semilla en muchos lugares. Y gracias a la tecnología que yo era cero tecnología, cero Instagram, WhatsApp, cuando Ajá. llegó toda esta locura de aislarnos y estar encerrados y todo eso, me abrió a este mundo
y ahora se están sembrando semillas en otros continentes. Que la polinización cruzada, está bueno. Sí. Este, oye, para terminar, bueno, antes de que nos cuentes esa fábula o ese cuento que normalmente les pido que a los invitados que me cuenten, ¿dónde te podrían localizar? ¿Alguien alguna mujer que le interese como conocer más sobre los programas que tienes? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cómo te pueden localizar? Además de que lo vamos a poner aquí en la descripción A nosotros del nos encuentran por todo lado como ujú. programarte.ts. Programarte, es que tú cuando lo leíste fue muy bonito porque leíste programa arte. Y es el sentido porque la A del programarte, la A del medio, es en mayúscula porque es programarte con amor, como el sentido que le queríamos dar. Y Ok. TS, que es de transformación. Entonces nos encuentran en Google, pueden escribir programarte.ts y ahí aparece nuestro Facebook, nuestra página web, nuestro Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las redes nos encuentran como programarte.ts. Eso, perfecto. Y bueno, pues ahora tu anécdota, ¿ah? O tu fábula, tu historia. La historia, cuando me preguntabas que una historia, yo dije, y me vino una, esta es de la India, la escuché hace mucho tiempo y me parece muy, muy bonita, y dice que había un hombre que decidió salir a caminar y caminó y caminó y caminó por muchos meses y por años y un día entró iba como en un bosquecito y se encontró un valle grandísimo y entró al valle y siguió caminando en el valle, iba caminando en el valle pero él no sabía, él acababa de entrar al paraíso, a un valle mágico. Y estando ahí dentro del valle, él dice, estoy muy cansado, quiero descansar. Qué bueno sería encontrar un árbol y poder descansar debajo de ese árbol. Entonces, en lo que empieza a mirar hacia el lado del valle, en todo el punto central del valle hay un árbol. Entonces él se va hacia el árbol y dice, ay, qué rico sería que la hierba estuviese cómoda para descansar cómodo. Y se acuesta y la hierba estaba súper cómoda y se recuesta ahí y se duerme y descansa. Y pues después de unas horas de dormir, él se despierta ahí debajo de ese árbol y pues después de que uno duerme muy bien, pues uno se levanta con hambre. Entonces, pues su estómago estaba con esa sensación de hambre y pues cuando uno tiene hambre, pues difícilmente piensa en otra cosa. Entonces él empezó a pensar, tengo hambre, qué bueno sería poder comer algo delicioso. Y empezó a pensar como cuando tú y yo y todos los que nos están escuchando tienen hambre, empezamos a pensar en cosas deliciosas. Entonces empezamos a pensar en, no sé, en un burrito, en unos frijoles, en unas lentejitas acá en Colombia bien ricas, y así, y empezó a pensar también en manjares y todo eso, y de repente todo eso empezó a aparecer. Ok. Pero cuando uno tiene hambre y cuando uno está como con ese deseo insaciable, uno no está pensando de dónde apareció, pues es lo que dijo, apareció y empezó a comer. Y todo delicioso y estaba feliz comiendo, 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 comiendo. Y cuando uno pues está comiendo, 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 comiendo y uno ya está saciando el hambre, pues a uno le da sed. Entonces a este Ujú. hombre le dio sed. Entonces él empezó, ay, tengo sed, qué rico sería tomar agua, o no, un vino bien rico, y empezó a pensar en diferentes bebidas en ese momento porque tenía mucha sed. En Colombia dirían, qué bueno sería una buena cerveza fría. Entonces él empezó a pensar en ello y de repente empezaron a aparecer bebidas. Pero pues cuando uno tiene sed, uno no pregunta de dónde viene la bebida, uno simplemente bebe. Entonces él no cuestionó eso y empezó a beber. Y empezó a beber y empezó a beber y empezó a pensar, ay, qué rico sería que hubiera este trago o este licor y empezó a beber y ya fue saciando, pero también ya estaba un poco así, ya un poco mareadito, ya con los traguitos encima. Y ya como había saciado su sueño, había saciado su hambre y había saciado su sed, ya estaba, ya había saciado sus necesidades básicas, Ujú. como carnales, por decirlo así. Y con un poquito de estado de alicoramiento, él se pregunta, ahí, después de todo eso, se pregunta, ¿y de dónde apareció ese árbol?
¿Y de dónde apareció la comida? ¿Y de dónde apareció la bebida? Y si hay fantasmas, entonces empezaron a aparecer sombritas como fantasmas. Y él empezó, ¡oh! ¿Y de dónde aparecieron los fantasmas? ¿Y si los fantasmas me atacan? Y los fantasmas lo empezaron a atacar. Y él estaba ahí sufriendo el ataque de los fantasmas. Y de repente en todo ese ataque y ese susto del que los fantasmas lo están atacando, dice, ¿y si los fantasmas me matan? Y se murió. ¿A qué voy con esta historia? Mis historias normalmente casi nunca terminan bien. ¿A qué voy con esta historia? Este hombre, como les contaba, había entrado a este lugar que es el paraíso y en la India hay una historia que cuenta que allá, si encuentras el paraíso, hay un árbol que se llama el Katpavriksha y este es un árbol de los deseos. Entonces él estaba bajo el árbol de los deseos y todo lo que él pensara y todo lo que él dijera se iba a hacer realidad. Pero fíjate, mientras cuando él tuvo sueño, pues lo que él pidió fue un lugar cómodo y pues eso llegó. Cuando él tuvo hambre, pues pidió comida porque no pensaba en más nada y llegó comida. Cuando tuvo sed, pues llegó pero cuando ya tenía todo esto saciado y su mente estaba ya tranquila, estaba relajado, estaba cómodo, estaba bien, su mente estaba ahora cuestionando de dónde venía todo esto y empezó a traer pensamientos negativos y todo eso se hizo realidad. Entonces, la cuestión es, si en este momento tú estuvieses bajo un capabricha, bajo este árbol, y tú pensaras o trajeras a tu mente todo lo que tú has pensado y dicho a lo largo de tu vida y apareciera, ¡brr!, probablemente no lo podríamos soportar. Mm. Porque así como hemos pedido cosas muy agradables y hemos dicho cosas muy agradables, también hemos dicho muchas cosas desagradables de nuestro entorno y de nosotros mismos. Entonces, cuando yo pensaba en eso, yo dije, pues es que no hay que buscar ese cat pabricha, Mm. porque probable y tal vez ese cat pabricha es nuestra propia mente. Y estamos bajo ese árbol que es nuestra propia mente todo el tiempo, Mm. deseando una cantidad de cosas y manifestando una cantidad de cosas. Basta nomás que volteemos a mirar nuestra realidad, que fue lo que le pasó a este chico de 17 años y luego el de 23 años, para darse cuenta, oh, ¿quién está creando esta realidad? Claro. Y luego empezar a darme cuenta que podía desear otras cosas también. Mm. Wow, qué lindo. José Luis, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por este momento que nos regalaste, por esta bonita reflexión del capa bricha y de cuidar nuestros pensamientos, Sí. y estar presente en esa parte de manifestación. Muchísimas gracias a ti. A todos los que nos escuchan, por favor, recomiéndanos con otros. Si te gustó, recomiéndanos con otras personas. Intercambia este podcast como algo, como un regalo para todos. Y para los que nos escuchan, aquí abajo en la descripción de este podcast va a estar el link del libro. Si quieren saber un poquito más de José Luis, también van a estar sus redes sociales. Y recuerda siempre conectar con nosotros. Estamos en Wake Up Tea, Riqueza Consciente, en www.coach Gabriel Uribe y en Abundantemente en Clubhouse. Ahí estaremos tanto José Luis como yo compartiendo parte o sembrando parte de estas semillas, como bien lo decía él. Que tengan muy bonito día y recuerden que elevar tu nivel de riqueza consciente permite que elevemos el nivel de riqueza consciente de todos los demás. Que tengas muy buen día, que tengan muy buena tarde, en donde quiera que nos escuches. Mucho éxito. Chao. ¡Pam!